Bueno, entonces compañeras, buenas tardes. Otra vez. Esperemos que Miguel pueda restablecer su, conec- su conexión. Y Doris me dice que ya va a ingresar porque estaba en unas labores en la biblioteca. Entonces, mm, el tema que veníamos tratando desde la semana pasada es el de información local, ¿no? Esta semana pues sigue siendo el de información Ujú. local porque tenemos que revisar un poco más, al precisar algunas indicaciones que con eso ayude a ustedes a hacer la implementación del servicio. Entonces, si pudieron revisar los videos, ¿miraron los videos? Sí, yo sí los miré. ¿Aleja pudo ver el video? Creo que uno lo miré, lo revisé. Bien. Como ustedes, si miraron el video, se van a dar cuenta que desde donde se está desarrollando ese trabajo son bibliotecas de Medellín. Medellín pues lleva una gran ventaja ya en el desarrollo de ese servicio, por eso es un referente y han hecho muchos avances. Entonces yo quise compartirles eso para que ustedes se puedan basar, miren, por ahí había unos elementos que se pueden tomar en referencia a las actividades o las acciones que se pueden hacer dentro de este servicio, porque no solamente es reunir la información, tener ahí la colección local, sino que hay que hacer actividades, desarrollar eventos. Entonces, bien, el documento que ustedes miran, pues es la memoria que siempre en cada encuentro hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, esta es la semana 7 y sigue siendo el servicio de información local. Pero acá vamos a tratar las herramientas y modalidades de la prestación. Y también, como siempre, hay unas preguntas orientadoras que ahorita las vamos a revisar. Va a haber el otro momento que es trabajar juntos, el desarrollo de este contenido. Entonces, en plenaria revisaremos los elementos que permiten constituir el servicio de información local en las bibliotecas. Y para el trabajo autónomo, que es el de ustedes, que sería la tarea, el entregable, vamos a preparar el servicio de información local para empezarlo a prestar en la biblioteca. ¿Ya? Así como el del servicio de referencia, que ustedes indicaron cómo lo pensaban hacer, entonces de igual manera acá. Entonces, tenemos dos preguntas para poder ir aclarando las ideas. Y la primera pregunta es, ¿cómo se planea un servicio de información local en la biblioteca pública? Quisiera escucharles, a ver qué concepto, qué información tienen en referencia a esto. ¿Cómo se planea un servicio de información local en la biblioteca? ¿Cómo lo pensarían? ¿Cómo se planearía? Sí, ya habíamos hablado que ustedes me dijeron en los audios qué materiales tenían. Y también me habían contado que tenían algunas acciones que ya estaban haciendo, ¿no? Como recopilar información. Sí, entonces vamos a suponer que tenemos esa información, que está organizada, que tenemos una colección local, que tenemos material impreso, que hemos recogido. Entonces ahora, ¿cómo prestamos ese servicio? Pues, por ejemplo, en la parte mía de la radio, el informe local, que es en lo que toca, pues, que tenemos de información para que las personas se enteren y vengan a hacer sus consultas o, pues, manden por WhatsApp que ellos necesitan, saber de lo que hay corregimiento o demás cosas, pues, que ellos deseen saber. Sí, ¿Se refiere más que todo con qué medios presentar el servicio o planear
un día de invitar a ciertas personas que estén interesadas en conocer más el municipio. Sí, eso debe estar dentro de la planeación, ¿no? Doris, buenas tardes. Entonces, bueno, ahorita que nos puede hablar Doris. Cuando nosotros empezamos a hacer un diseño, a planear algo, una idea, un servicio, una actividad, pues siempre van a haber preguntas, ¿no? Que tenemos que responderlas. Entonces, si yo planeo el servicio de información local, tengo que pensar primero cómo lo organizo. Pues si ya tengo la información organizada, ¿no? ¿A quién lo voy a dirigir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué horarios? ¿Quiénes me van a ayudar? ¿Qué herramientas tenga? Entonces, siempre que hagan una planeación, deben pensar en eso. ¿Qué, cómo, dónde, por qué, para qué? Bueno, acá ya se unieron nuestros compañeros y les damos la bienvenida y las muy buenas tardes. Bien, entonces retomando para que los compañeros que acabaron de ingresar, estamos hablando del servicio de información local y tenemos dos preguntas que son, la primera es cómo se planea un servicio de información local en la biblioteca pública. Acerca de esa pregunta, pues estamos como indagando y comentando. Entonces yo les hablaba que dentro de una planeación se debe tener algunos aspectos que nos van a determinar esa prestación. Y las preguntas que debemos hacernos son, ¿por qué quiero prestar un servicio de información local en el municipio? ¿Para qué lo quiero prestar? ¿Cómo lo voy a prestar? ¿Con qué herramientas voy a hacer eso? ¿Con quiénes me voy a aliar o quién me va a ayudar a prestar el servicio? Sí, entonces todo eso es lo que debemos planear, pensar cómo vamos a implementar el servicio. Entonces, lo primero que habíamos dicho es que ya tenemos las herramientas. Ustedes me contaron a través de la actividad que me enviaron en la semana pasada. Me dijeron que unos habían recopilado información, que tenían algunas monografías, otros que tenían libros, otros que tenían material audiovisual. ¿Listo? Eso. Esa información será suficiente con que la organicemos y la tengamos lista o que hay que hacer más. A ver, ¿Será suficiente con tener la colección local, ponerle un avisito y que la gente llegue así solita? ¿O qué debo hacer? tocaría como unas actividades. Entonces, recuerden, compañeras, que dentro del trabajo bibliotecario hay una parte bien importante que es la difusión, ¿no? La promoción. Ya habíamos hablado del portafolio de servicios y la difusión. Entonces, siempre hay que informar. Entonces, ya tenemos los elementos. ¿Qué debo diseñar yo para informar a la gente que voy a prestar el servicio? ¿Qué tengo que haber definido antes? El espacio, dónde voy a hacer dónde voy a prestar el servicio, manera virtual, pues en este momento, ¿no? ¿A quién le voy a prestar el servicio? Ujú. Personas interesadas. ¿Qué horarios voy a tener? Eso deben pensarlo ustedes. Entonces, dependiendo de las capacidades, pues van a decir, bueno, voy a prestar todos los días, pero ya mirábamos que estaba siendo complicada la situación porque no tenemos auxiliares, ¿no? Entonces tenemos que medir los tiempos porque no solamente es este servicio, hay otros servicios que también debemos prestar. Entonces, para que anotemos aquí algunas ideas. Entonces,
¿Cómo se planea un servicio de información? Entonces lo primero es la organización de los materiales. Y aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. Si son libros, revistas. ¿Qué más era que tenían ustedes? Audios, videos, fotografías, carpetas con información que habían. ¿Qué más hay para organizar? Afiches, folletos. Claro. Bueno, entonces todo eso se organiza, ¿cierto? Ujú. ¿Qué más de lo que habíamos dicho? Vamos a diseñar el espacio, los horarios, las actividades. Debo pensar qué actividades voy a hacer. ¿O será que hago una sola actividad para todos y con eso ya prestaría el servicio? Ujú. ¿O creen que podría yo variar? Con niños podría ser una actividad de información local, con adultos otra. Sí, entonces también Claro, ident- tocar. identificar los grupos de trabajo, ¿cierto? ¿Qué más? Ujú. ¿Cómo más planearíamos? Entonces hagamos un ejercicio ahí pensado rápidamente. Vamos a suponer que vamos a organizar nuestro trabajo para el día de mañana. Entonces, desde que me despierto, ¿qué hago yo? En este momento estoy pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo organizo? ¿Qué necesito? Mm. Se levanta, se ducha. Sí, me despierto primero, ¿no es cierto? Me ducho, me arreglo, desayuno, mando a los niños al colegio, bueno, todo lo que hacen normalmente. Y ya en el trabajo, ¿qué llegan a hacer al trabajo ustedes primero? Ahora Primero, ya abrir, Muchas llegan a hacer limpiar, el aseo, ¿no es cierto? desinfectar. claro, hacer el aseo y organizar. Eso, entonces, sí saben que más o menos uno ya está programado para eso, ¿no? Dicen, no, mañana a la biblioteca lo primero que llego es hacer el aseo, luego organizo sillas, Ujú. organizo los libros, reviso qué actividades son las que tengo que hacer este día, si tengo algún servicio o actividad que voy a prestarlo. Sí, entonces, si miran ese paso a paso, esa disposición, organización del tiempo que uno tiene programado, eso es lo que tenemos que hacer y pensar para prestar el servicio de información local en la biblioteca. Entonces, eso lo vamos a ir ahorita revisando y hablando para que quede claro. Y ahora sí, quiero que pensemos en qué actividades y o servicios están asociados a la información local. Entonces, ¿qué actividades creen que podamos hacer dentro de este servicio? ¿Puede ser extensión bibliotecaria? ¿Extensión bibliotecaria? Pues uno puede darle información en otros lugares que sean diferentes de la biblioteca. Mm. Sí, podríamos llevar la información local por fuera, ¿no? Entonces,
¿Se les ocurre que podría ser organizar maletas viajeras con contenidos solo locales? ¿Sí? Entonces, si tengo una Lo más colección de básico, ¿no? una colección de autores locales, libros de poesía solamente del municipio, podría llevarlos a la vereda, al corregimiento, ¿no? ¿Qué otra actividad se les ocurre que podríamos Igualmente, hacer o sí. un servicio que se relacione? Préstamo igual. ¿Perdón? Entonces, Mm, podríamos hacer Préstamo, conversatorios, donde uno preste los libros. Sí. exposiciones, charlas, ¿no es cierto? Algo que se frecuenta mucho en las bibliotecas, que siempre lo hacemos. Centros de interés. centro de interés. Los locales del municipio, conversatorios, charlas. Podríamos hacer unas actividades de lectura, ¿no es cierto? Ujú. De promoción de lectura. Porque si yo tengo mitos y leyendas de la región, del municipio, podría invitar a los abuelos que cuenten esas historias. O los niños que cuenten historias de mitos y leyendas. Y algo bien importante que es una actividad bonita por hacer, que es la recopilación. Yo no sé qué pasó. Recopilación de la memoria. ¿Y cómo hace uno recopilar la memoria? Podrían funcionar aquí Programa. talleres de escritura creativa. Podrían ser talleres de cómic. Podría programar talleres de saberes locales. Que la gente cuente, por ejemplo, donde algunos municipios que se dedican a la cosecha del café o municipios donde fabrican o elaboran artesanías, ¿sí? Entonces dar un espacio para eso, taller, una exposición. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos presentar una o proponer una actividad de cine, un cineforo. Entonces algunos Sí, municipios, también relacionado con... en algunos lugares se han hecho cortometrajes, muchachos de las universidades que de pronto se han dedicado a hacer alguna investigación, ¿no? Un trabajo de fotografía o de cine, de lo local. ¿Sí? Entonces, miren, hay muchas cosas de donde Ujú. uno puede tener ideas y proponer actividades. Por eso les digo, no solamente es tener la colección local y poder brindar esa información a la gente que lo necesite. Entonces, tenemos que informar, preparar, pensar qué taller puedo hacer para los niños con información local, pensar a las damas, a las madres, a los adultos, a los abuelos, qué actividades yo los puedo, con qué actividades yo los puedo involucrar al servicio de información local. ¿Listo? Bueno, Listo. y entonces aquí vamos a hablar un poco de
¿qué servicios y programas puede ofrecer una biblioteca pública con la información local? Entonces, la razón de ser del servicio de información local es entregar a la comunidad la información recolectada y organizada para su uso y beneficio. Por tanto, es necesario diseñar una oferta de programas, actividades y eventos, algunas de las que ya hemos mencionado que podrían servir. Estas deben favorecer el acceso a la información por diversos medios. Esta oferta depende de las características de la comunidad usuaria y de sus necesidades de información. Algunos de estos programas pueden brindarse con el apoyo de personas de la comunidad, quienes por su experiencia o formación aportan saberes y actúan como voluntarios para el desarrollo del servicio. Entonces, ustedes habían aportado que tienen algunos elementos, pero siempre va a ser necesario conseguir más, organizar más información, solicitarla, buscarla, y entonces aquí entran a jugar un papel importante los aliados, personas que nos van a dar esa información. Y para retomar, aquí están los elementos claves para implementar el servicio. Entonces, por favor, para que le pongan atención, porque ustedes luego con estas indicaciones van a tener que diseñar el servicio. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer cuando vamos a diseñar el servicio es pensar, ¿por qué? ¿Por qué quiero prestar o crear este servicio? ¿Qué tengo? Entonces aquí vamos a hablar de estudios preliminares, diagnóstico, reconocimiento de la realidad social, caracterización de la población, servicios sociales que se prestan en la comunidad. Entonces, ¿por qué quiero prestar un servicio? Porque veo la necesidad de informar a la gente, de que la gente conozca, se reconozca dentro de su comunidad. ¿Y cómo hago eso? Pues informándole o brindándole información de lo que se ha hecho en el municipio o de lo que se está haciendo. Entonces, también debo pensar dónde. Entonces, vamos a delimitar el área geográfica de influencia del servicio. Entonces, si yo estoy en el corregimiento, ¿será que solamente debo hacer buscar información, organizar información del corregimiento? ¿O también me compete a buscar la información del municipio? Entonces, eso deben pensarlo. Si es información toda del municipio o solamente del lugar donde yo me encuentro. También en cuanto al tipo de información y actividades que ofrecerá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Definir las actividades que voy a hacer. Como como las que mencionamos anteriormente, ¿no? Las charlas, exposiciones. Eso tengo que pensar, ¿qué voy a hacer para prestar el servicio? ¿Cuánto? Entonces aquí nos referimos a los recursos que se requieren para poner en marcha el servicio. ¿Qué necesitamos para prestar el servicio, compañeras? Necesitan dinero, recursos, material humano, tecnológico. ¿Qué necesitan? ¿Sí me están escuchando? Hay personas que no lo escuchan. ¿Será que no me están Bros. escuchando? ¿Tú sí me escuchas, Aleja? Sí, yo también te Sí, un escucho. poquito entrecortado, pero sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Yo no sé, las otras están muy calladas hoy. Bueno, y también debemos plantearnos el para qué. Entonces, definir objetivos del servicio. ¿Para qué quiero yo prestar el servicio? Entonces, para acercar a la comunidad a su memoria o para reconstruir la memoria. Si es que no la tengo, pues debo empezar a reconstruir la memoria. Si no hay nada de información del municipio en la biblioteca, pues tengo que empezar a organizarla, ¿no? Bien. También debo pensar quiénes.
son las personas que me van a ayudar, con quién voy a trabajar, a quién me voy a dirigir, ¿no? Entonces, ¿a qué público se dirigirán las acciones? ¿Con quién se trabajará? Y al final está el cómo, Mm, organización de la información y las acciones, modalidades de prestación, divulgación, horario, registro estadístico. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bien, entonces estábamos hablando de las relaciones, de las personas que están alrededor, pues no solamente personas, sino grupos, y pensar también en qué tenemos, los recursos materiales que ya me han contado. Y lo otro es las relaciones que establece la biblioteca con lo que está a su alrededor. Son las que definen los servicios y las actividades. Entonces, a partir del trabajo con los actores que conforman el medio ambiente de la biblioteca, se pueden responder las preguntas que dan forma al servicio de información local. Entonces, vamos a pensar con quién y cómo entablar vínculos para buscar información. Entonces, el primer aliado es la alcaldía, ¿no es cierto? Y cómo yo establezco una comunicación con ellos. De manera directa, porque a mí me conocen, porque yo soy funcionario también de la alcaldía, entonces tengo una relación directa. Bueno, ¿qué hacer con y en el servicio? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya habíamos pensado algunas actividades. Y en el servicio, y cuando yo preste el servicio, cuando yo esté haciendo una exposición, también pensar detenidamente o en detalle qué es lo que voy a hacer para que esa actividad me funcione de la mejor manera. Entonces todos los preparativos, las invitaciones, la logística, todo eso hay que pensarlo en detalle. ¿Y de dónde obtener la información? Pues habíamos hablado un poco de eso. Las instituciones, las personas, los estudiantes, los jóvenes, los adultos, las amas de casa, todas las personas nos pueden brindar información para poderla organizar. ¿Y hacia dónde dirigir el servicio? Entonces tienen que pensar las poblaciones con las cuales vamos a trabajar. ¿Y hacia dónde dirigir el servicio? Entonces lo que voy a pretender. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Por qué voy a hacer el servicio? ¿Para quién es importante? ¿A quién voy a beneficiarlo? Bien. ¿Me decías algo, Aleja? no, no. Bueno, entonces acá ¿de quién estamos hablando? De unos actores claves dentro de la biblioteca, que serían el grupo de amigos de la biblioteca. También tenemos que tener los lectores voluntarios, grupos de usuarios que asisten a talleres o servicios de la biblioteca. Entonces, yo ya identifico quiénes son los que frecuentan, los que me acompañan, los que siempre están en la biblioteca. Pero también el aliado principal que les hablaba es de la administración municipal. Entonces, identificar allá esos actores claves que sean los responsables de cultura. Entonces, yo debo conocer quién es el secretario de cultura, el de educación, el de gestión social o cultural y demás entidades de la administración municipal. Entonces, en el sector de cultura también debo conocer organizaciones que se dedican a la proyección de la cultura en el municipio. Entonces, si hay museos, si hay casa de la cultura, si hay escuelas de música o batuta, que eso hay casi en la mayoría de municipios, grupos de teatro, de danza, actores claves como directores de escuelas de formación, pueden ser actores primarios como maestros o instructores, secundarios como bailarines, actores, músicos, curadores. Yo debo identificar todas esas personas que están dentro de la comunidad y que en todas existen, ¿no? Del sector educación, debo tener relación con las escuelas rurales, los jardines infantiles, los hogares comunitarios, universidades, instituciones de educación no formal.
y actores como rectores, directores, decanos, coordinadores, em, estudiantes, que de eso, pues, digamos que también es un sector, el sector educación es el que más cercano está a la biblioteca, ¿no? Por obvias razones. Son los que más frecuentan a consultar, investigar, a leer. Y de las instituciones aliadas del municipio, como el hospital, la cárcel, el consejo municipal, el centro de atención a grupos de poblaciones, y ahí están los concejales, directores, coordinadores de áreas de servicios, profesionales de la salud, otros profesionales también. Y del sector de la sociedad civil, las instituciones como las ONGs, que en los territorios que son PDs o que son municipios de conflicto armado, pues hay muchas ONGs que llegan al territorio. Las juntas de acción local, que son muy importantes, las empresas privadas, que juegan un papel importante dentro de la sociedad, organizaciones, asociaciones civiles, comunidades indígenas, iglesias, congregaciones religiosas, agremiaciones campesinas, integrantes de alguna de las instituciones, líderes comunitarios, gerentes. Entonces aquí todos esos actores son los que debemos identificar, son los que les debemos dar participación para que nos suministren información, pero también para entregarles información. Entonces esto es un círculo donde de acuerdo a la necesidad de estas personas o estos actores, pues ellos necesitan entregar información, pero también recibir información. Y aquí hay áreas de acción básica. Entonces, digamos como dos aspectos importantes de lo que debemos considerar para organizar, organizar ese servicio. Entonces, vamos a empezar diciendo el saber local, que me imagino que sí saben que es un saber local, ¿no? Entonces, el saber local es una información tradicional que se ha conservado por tradición dentro de una comunidad. Entonces, para esto, pues vamos a recuperar y divulgar la información local de manera que sea de utilidad a diferentes intereses. Y esto apunta a consolidar una colección local que involucre a la comunidad, no solo desde los documentos que ya existen, sino también la consolidación de nuevos. Por ejemplo, podríamos hacer ejercicios de recuperación de saberes locales y de memoria colectiva. Entonces, alguna actividad que la habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Como recopilar información de la comunidad a través de escritos, a través de fotografía, audios, videos, etc. La información institucional también está relacionado con los saberes locales, porque si la IPS del municipio o la alcaldía, el archivo municipal, ellos están construyendo memoria y tienen sus bases de datos y tienen almacenadas información en diferentes soportes. Entonces, tenemos que lograr establecer ese vínculo para que nos la puedan proporcionar esa información. Las actividades culturales, lo que yo les hablaba, si en el territorio pues se dedica a hacer artesanía, entonces yo tengo como tarea buscar esa información en textos, en libros, en la tradición oral, si hay una persona que nos cuente acerca de esa artesanía, cómo la hace, cuándo la aprendió, quién le enseñó, entonces esas cosas las vamos a empezar a organizar. Y de historia y geografía local, entonces lo principal, debemos al menos tener un mapa de la división político-administrativa, ¿no? Con sus veredas, con sus corregimientos, el municipio, sus delimitaciones, todos esos datos que de pronto están dentro del plan de desarrollo del municipio, que ahí encontramos mucha información de eso. Y de información turística, ¿no? Entonces, si en mi corregimiento, en mi municipio hay una zona turística, pues debo tener la suficiente información, si pueden ser folletos, mapas, carteleras, para poder compartir.
Y el otro aspecto que es ventana al mundo, que digamos que esto es un poco más general, ya que vamos es a mirar la detección de las necesidades e inquietudes de la comunidad y oferta de medios para fomentar su participación y su integración en la misma mediante la información, la formación y el acceso a todas las herramientas necesarias para ser ciudadanos activos en todos los ámbitos. Y contempla elementos relacionados con si alguien necesita, por ejemplo, ejercicios de derechos y deberes, saber cuáles son mis deberes como ciudadanos dentro del municipio, cuáles son mis derechos, cuál es mi participación ciudadana. Entonces, todo, mirar los mecanismos de participación de ciudadana que hay, la relación de los ciudadanos con el Estado. Entonces, esos temas son un poco más generales, pero que son de una necesidad de la comunidad porque necesitan estar conectados con el municipio y con el gobierno nacional, con el Estado. Ahora miramos acá un ejercicio que vamos a hacer. Las demás compañeras me están escuchando, quisiera escucharlas. Me tiene preocupado su silencio. ¿Será que tienen problemas con la conectividad? Porque no me responden estas chicas. Janet dice, no se mira la presentación de PowerPoint. Ah, sí, ahorita la quité porque quería regresarme a la ventana donde estaban. Que la señal está muy mala y que se le escucha entrecortado. Sí, se me hace raro que terminaron ahí calladitas todas. Bueno, entonces, esta es una actividad que la vamos a hacer ahorita y teniendo en cuenta lo que hablamos de los saberes locales y de lo que es la ventana al mundo, estas actividades las vamos a ubicar dentro de esas dos categorías. Entonces les recuerdo que el saber local es un poco más de lo autóctono, de lo tradicional, de lo propio de una región. ¿Qué se ha hecho, qué se ha producido? En cuanto que a la ventana al mundo es un poco más, digamos, de difusión hacia a lo estatal, a lo que yo puedo hacer en cuanto a reglamentaciones, leyes, y vamos a tratar de ubicar estos ejemplos que están acá en verde, a mirar si es un saber local o lo podríamos ubicar en la otra casilla que es ventana al mundo. Entonces, a ver, voy a ver el chat. Se corta la señal está mala, no se mira la presentación. Bueno, yo me imagino que Doris ya me está mirando la presentación ahora. Bueno, Sí, sí, ya la estoy mirando. bueno, entonces el primer ejemplo es, estamos diciendo que es un taller redacción de un derecho de petición y tutela. Este tema, ¿dónde lo podríamos organizar? ¿Dentro de la ventana al mundo o Es será un saber nuestra, local? Ventana al mundo, creo yo. nuestra presentación de PowerPoint. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Entonces, como es un taller, Ya. el tema es redacción de un derecho de petición a tutela, que es información que debo tener dispuesta para que un ciudadano sepa cómo actuar o qué hacer. Eso sería una ventana al mundo, ¿no? Entonces, porque está relacionado con leyes, decretos, derechos, deberes, un poquito más como acercándose a lo del Estado, ¿no? Si yo voy a hacer una feria educativa, Sí, ¿será un saber local o lo ubico dentro de Ventana al saber Mundo? local. No, No, saberlo. local. Entonces, lo podríamos categorizar como una feria educativa, ¿no es cierto? Bueno,
un conversatorio, decálogo para la participación ciudadana, que viene siendo una ventana al mundo es general, no es solo de la territorio. sí, es un poco más general. Entonces, aquí lo hablábamos claro, ¿no? Entonces dice, mira, participación ciudadana está dentro de la ventana al mundo. El otro tema, información turística del municipio. Saber local. Saber local. Bien, es un saber local. Otro tema que es conozcamos nuestro plan de desarrollo. Según el plan del municipio. Creo que saber, dice nuestro plan. Entonces sería como saber local, ¿no? La siguiente, ¿cómo sacar mis documentos de identidad? Las zonas de desinfección, Ventana al mundo. bueno, y para usted y todos los que entramos aquí debemos estar Sí, ventana al mundo, ¿no? Sí. lo posible. Entonces, por ahí sí se van dando cuenta ya un poco ahí de lo que debemos tener dentro de la información local, ¿no? Pero Entonces, sí, es un poquito. Estoy haciendo de los sabores de mi barrio. Saber local. Saber local. Taller electoral. Ventana al mundo. Creo. Ventana al mundo. Sí, ¿no? Si estamos hablando de electoral, de votaciones, eso es uno de los mecanismos de participación Claro, ciudadana, ¿no? nacional. Un conversatorio de historias con sabor local. Saber local. Sí, eso está muy claro, explícito. Bien. Entonces, con este ejercicio ya nos vamos dando, pues, un poco más, entrando en razón de los elementos que podríamos tener en la biblioteca, ¿no? Para el servicio de información local, o qué tanto debería ir ahí en la información local, ¿sí? Saberes locales es lo que más hay y de lo que más, digamos, es la tarea del bibliotecario por recopilar. Si ustedes miran en el ejercicio que hicieron de contarnos qué es lo que tenían, qué materiales tenían, pues digamos que esta información es muy poca, ¿no? Escrita. Dentro de la tradición oral seguramente va a haber mucho. Entonces ahí está la tarea del bibliotecario de poder organizar una actividad para recopilar memoria. Entonces, hace un tiempo se planteó unos servicios innovadores. Uno de ellos era fotografía y memoria, se llamaba, y en él, pues, era una herramienta importante, una actividad bonita para poder recopilar memoria. Entonces, a través de la fotografía se conseguía imágenes antiguas del municipio y a partir de eso la gente empezaba a contar historias y de esa manera, pues, se empieza a contar la memoria de un pueblo. Pero pueden haber muchas otras cosas, ¿no? Que podríamos pensarlas. De cómo yo empiezo a recopilar la memoria del pueblo. Por eso no es suficiente con que tengan los libros. Lo que pasa es que la gente la sabe, la tiene en su mente, en su tradición oral, pues que se ha ido transmitiendo, la saben, la cuentan de pronto por ahí, pero eso no se ha escrito. Entonces es una actividad que tendríamos pendiente por hacer. Bueno, compañeros. Entonces, este era el documento pues que queríamos compartirles como para redondear esa idea y ese concepto de lo que es el servicio de información local.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una actividad de diseño y de implementación del servicio de información local. Y para eso hay un formatico que va a ser la actividad que ustedes van a presentar esta semana. Y es la siguiente. Entonces yo les voy a compartir a cada una de ustedes este documento y en él van a empezar a diligenciar lo siguiente. Entonces lo primero, van a ubicar acá el nombre de su biblioteca, su municipio y el departamento. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Y en la segunda diapositiva vamos a empezar a diligenciar, teniendo en cuenta estos temas y estos aspectos, lo siguiente. Entonces acá nos pregunta con quién se relaciona y se puede relacionar la biblioteca. Entonces recuerden que esta imagen yo se las había presentado antes, ¿no? Y ahí hablábamos de algunos actores. Sí. Entonces, en mi biblioteca, si tengo grupo de amigos de la biblioteca, entonces serían mis aliados, ¿no? Con quienes yo puedo contar. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más pueden vincular ahí? Las instituciones educativas. Digamos que para eso está acá, mira, sector educación. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, recuerden, dentro de la biblioteca están los grupos de amigos de la biblioteca, los lectores voluntarios, usuarios permanentes, ¿sí? Entonces ahí yo podría identificar quiénes van a mi biblioteca. Dentro de la administración municipal, ¿con quién me puedo relacionar yo allá para poder buscar información? Y para poder también compartirles, ¿no? Creo que en mi corregimiento con el inspector de policía y con la Junta de Acción Comunal. Sí, el inspector de... Y con las juntas estatales también. Sí, la Junta de Acción Comunal de pronto entraría en la sociedad civil, ¿no es cierto? Ah, sociedad civil. Ajá. Sí. Eh, sí, también estaría por ahí el centro de salud, ¿no? Bueno, que también estaría por acá, instituciones Ujú. aliadas. Entonces, los tesoreros, los concejales, son importantes de que uno pueda relacionarse con ellos para poder buscar información y también transmitirla. En el sector cultura, entonces ahí van a identificar si hay algún maestro de música, si está la escuela de batuta, si hay algún artesano. Sí, entonces aquí lo van a escribir. Y del sector educación, pues sí estaría, ¿no? Los docentes, los colegios, el CDI, los institutos técnicos, ¿no? En los municipios y corregimientos, pues llegan fundaciones que enseñan sistemas, bueno, y cursos técnicos y tecnólogos. El mismo SENA, las universidades, las instituciones aliadas. Entonces, recordando el otro documento, mírenlo acá. Bueno, ahora se los voy a compartir igual para que ustedes se puedan guiar, ¿no es cierto? Y dentro de la Sí. sociedad civil estaban las juntas de acción comunal, presidentes de asociaciones. Entonces, identifican esos actores que posiblemente pueden tener relación con la biblioteca. ¿Listo? ¿Inconvenientes hasta ahí? ¿Ninguno? No, creo que no. Si algo, pues ya estaremos preguntando. Bueno, y acá vamos a pensar qué hacer con lo que tenemos y necesitamos. Ya me contaron algo de lo que tenían, pero debemos pensar también que nos hace falta porque no es suficiente con lo que tenemos.
Entonces el primero es ¿por qué? Las preguntas que habíamos planteado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Y les vamos a dar unos elementos claves. Entonces, para el por qué, entonces vamos a determinar estudios preliminares, diagnóstico, reconocimiento de la realidad social, caracterización de la población, servicios sociales que se prestan en la comunidad. Entonces, yo tendría que revisar ese tema. ¿Hay estudios preliminares? ¿Hay algún diagnóstico? ¿Reconozco bien la realidad social de mi municipio? ¿Si tengo presente la caracterización de la población? ¿Si sé qué poblaciones hay en mi territorio? Si mi población es indígena, es afro, raizal, palenquero, bueno. Sí, claro. Ahora, si yo tengo en cuenta eso, voy a decir, ¿qué tenemos en relación con este elemento? Entonces, para las amas de casa, ¿qué tengo para brindarles a ella? ¿Qué información local tengo para ellas? ¿Será que tengo por ahí de pronto recopilado un documento donde haya recetas tradicionales para los abuelos? ¿Será que tengo historia del municipio suficiente para poder hacer alguna actividad con ellos? ¿Tengo suficiente información del municipio para apoyar una tarea escolar al niño de quinto de primaria? Y también pensar qué me hace falta con Sí, respecto a eso. ¿Listo? El segundo, ¿para qué? Y el elemento clave es definir objetivos globales del servicio. Entonces aquí, como estoy pensando en implementar y diseñar primero para implementar el servicio, tengo que definir un objetivo. Entonces, ¿para qué quieren prestar el servicio? ¿Para cumplir solamente? Debe haber un objetivo mucho más amplio, ¿no? Recuerden que aquí están relacionando a su comunidad. Entonces, pensemos muy bien en eso. Un objetivo. ¿Cuál sería un objetivo global? Brindar una información clara acerca no sé, de lo cultural, bueno, no sé, una información general y clara a la comunidad. Sí. Entonces, recuerden que cuando hablamos de objetivos tienen que ser en verbo, ¿no? Organizar, Sí, ajá. transmitir, difundir. Entonces, ¿qué es lo que quiero con este servicio? Primero, pienso yo, no sé si ustedes lo pueden tomar así, pero lo que yo pensaría primero es que prestando este servicio lo que quiero es, primero, empezar a recopilar la información o la memoria local, ¿cierto? Buscar, Y luego, ¿qué quiero hacer con esa información? No es brindar la solamente información, guardármela en la biblioteca, sino que transmitirla, difundirla. brindarla o... Sí, Ujú. ya hacer en el video que sepas que yo les compartí, se hablaba de que no es suficiente solamente tener organizada esa información, sino que hay algo más por hacer, ¿no? Que la gente eh, se forme o tenga algunas iniciativas de aplicar esa información, ¿no? De que sea útil esa información. Bueno, lo siguiente es quiénes. Y va a ser acá el elemento clave es cobertura del servicio. ¿A qué públicos se dirigirán las acciones? ¿Con quién se trabajará? Entonces aquí van a decir, ¿qué tenemos en relación con este elemento? Entonces yo digo, bueno, en mi biblioteca pues ya tengo conformado el grupo de amigos de la biblioteca o tengo 5 jóvenes de lectores voluntarios que ayudan dentro de las actividades de la biblioteca y con ellos yo podría trabajar, ¿no? Pero también pensar, ellos serán los que me ayudan, pero ¿a quién voy a atender? ¿Solamente a niños? ¿Solamente a jóvenes?
o a toda la comunidad. Depende de la información que queremos brindar, ¿no? Claro. Y en eso acá sí tiene que uno pensar bien, porque digamos que si yo voy a hacer una actividad de información local para niños, pues seguramente va a ser un poco diferente si hago con los jóvenes, ¿no? O con los adultos. Para ellos. Toca buscar la estrategia Sí. adecuada. Entonces, si yo hago una exposición de fotografía, pues seguramente va a llamar más la atención de adultos, ¿no? En cambio que a los niños les gustará de pronto mejor una actividad de cuentería, de historias, de mitos y leyendas. Entonces yo pensaría que a todos yo tengo que involucrarlos. Bien. Entonces, ¿dónde? Aquí vamos a delimitar el área geográfica de influencia del servicio. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Pues desde la biblioteca, en todo el corregimiento, o toda la vereda, o todo el municipio. ¿Sí? Entonces aquí podría decir yo que si estoy en el corregimiento, bueno, ya lo que tengo es, he trabajado o ya tengo identificado algunos actores dentro del corregimiento, pero ¿qué me falta? Entonces llegar al municipio o viceversa, ¿no? Si estoy en el municipio, pues me haría falta conocer o llegar a otras veredas o corregimientos, ¿ya? Bueno, y en el que vamos a ver el tipo de información y actividades que ofrecerá. Entonces aquí sí ya debemos tener muy claro con quiénes voy a trabajar. Si va a ser niños, qué actividades para los niños pienso hacer y qué tipo de información yo les podría brindar a ellos. Bueno, entonces aquí voy a decir qué tengo en relación a eso. ¿Qué tipo de información? Entonces tengo solamente recortes de revistas o tengo las monografías, como ustedes me dijeron que tenían libros, que tenían carpetas. ¿Qué me haría falta? Entonces deben pensar qué les hace falta. Buscar más información, como qué tipo de información. Ya acá, en cuanto, elemento clave que vamos a pensar es los recursos que se requieren para poner en marcha el servicio. Ustedes mirarán si necesitan unos 10 millones, si de esos cuánto tienen o qué les hace falta, gestionar recursos, o creen que sin recurso alguno yo puedo hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué recursos quieren? Entonces, no solamente son recursos económicos, sino que también son recursos como tecnología, ¿no? Entonces, si tienen tablets, si tienen video Claro. si tienen la pantalla informadora, computadores, pues entonces, ¿qué tengo? Entonces ahí me van a decir, tengo herramientas tecnológicas como esto, internet y esto. ¿Qué me hace falta? Si no tengo internet, pues me haría falta internet. ¿Qué más? Otro recurso, el recurso más importante, el recurso humano. Entonces, ¿qué tengo? Solamente estoy yo como bibliotecaria. ¿Qué me hace falta? Un auxiliar de biblioteca. ¿Sí? Y el último que va a ser el cómo. Y aquí el elemento clave es organización de la información y las acciones. Modalidades de prestación, divulgación, horario, registro. Entonces vamos a pensar acá. ¿Tengo organizada la información? Entonces ahí voy a decir, bueno, tengo organizada una colección local de autores del municipio de poesía. Tengo una modalidad de prestación que venía siendo presencial, pero ahora me toca pasarla virtual. Tengo los medios para divulgarlo, para la difusión. Entonces, tengo la radio, tengo una página de Facebook, tengo la página de la alcaldía, tengo un horario establecido para este servicio. Y si no lo tengo, pues va a ser algo que me hace falta, ¿no? Entonces, ¿qué me hace falta? Si no tengo horario, pues tengo que establecer un horario. Si tengo un registro de cómo llevar la estadística,
si tengo una encuesta que ya la estoy aplicando o si me faltaría hacer eso. ¿Hasta ahí tienen dudas? No creo. Bueno, y al final vamos a llenar acá la ficha del servicio. Entonces acá arriba le van a poner nombre del programa, servicio, actividad. Entonces aquí el nombre del programa, pues como lo quieran llamar ustedes. Al igual que el ejercicio de del servicio de referencia, van a anotar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que para implementar este servicio? Antecedentes y o justificación. Entonces aquí voy a poner una justificación del por qué implementar el servicio. Entonces yo diría, bueno, eh, en la biblioteca pues no hay mucho registro de información del municipio, de este territorio. Entonces la justificación va a ser precisamente eso, la falta de información. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? El propósito es recopilar la información, consolidar ese saber local que hay en la tradición oral del municipio. Y la descripción, pues diré brevemente en qué consiste o en qué consiste el servicio de información local. Entonces, voy a organizar la información, los saberes locales, la tradición oral, lo que se produce desde el territorio y para ser puesto a disposición de la comunidad. La caracterización de público, entonces aquí van a decir con quiénes van a trabajar, si solamente van a ser niños o adultos o población en general. Y en el desarrollo van a contarnos el cómo lo van a hacer, ¿sí? Entonces, si yo voy a proponer una actividad de fotografía, entonces de contarnos cómo va a ser eso, el paso a paso. Si yo voy a hacer un centro de interés, nos cuentan. Voy a seleccionar los libros de tal fecha porque, bueno, en septiembre digamos que hay un evento especial en el pueblo. Entonces voy a organizar un material en referencia a ese tema para poder ofrecerlo a la comunidad y hablarlo, ¿no? Porque, como les dije, no es solamente organizar, ponerle el avisito, sino que hacer algo con eso. O si voy a hacer un cineforo, entonces ahí contarnos cómo va a ser eso. Y los recursos y materiales que necesitan para eso. Entonces el recurso humano, el recurso tecnológico, los materiales de papelería, cómo es que lo van a hacer ahí. Bien, compañeras. ¿Preguntas? Sí. ¿No hay preguntas? Ya el tema o la propuesta la elegimos nosotros libremente, ¿cierto? Según la necesidad que tenga la biblioteca o simplemente como un ejemplo. No, recuerden que esto es para implementación, ¿no? Lo que yo les decía la vez pasada, no es solamente por presentar una actividad para que la evaluemos, sino que esto es ya una iniciativa que ustedes deben tener para implementar o prestar el servicio ya, como lo piensan. Vale, listo. Sí, entonces yo les voy a compartir el formato. Recuerden que yo les estoy pasando semana a semana las memorias, el primer documento, eso queda organizado. Igual van a encontrar el enlace de la grabación que estamos haciendo en este momento. Entonces, si pueden revisar la grabación y si no, pues ahí en la presentación para que se puedan guiar, ¿no? Listo. Y pues bueno, si las dudas, preguntas, inquietudes que tengan al momento de realizar, porque seguramente cuando estén en el momento de realizar el ejercicio, pues
se van a encontrar con algunas inquietudes, ¿no? Entonces ahí voy a estar yo para poderles solucionar o darles orientaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, y recuerden también que para el próximo mes, que la fecha de corte es entre el 17 y 22. Para algunos es 17, para otros 22, la fecha de corte de la recarga. Entonces, igual vamos a Sí. diligenciar el formato que llenamos el primer mes, pero en este mes ya tienen que haber actividades, ¿no? Ah, listo. Sí, claro. Ya no se puede ir en blanco como el primer mes porque no lo habían realizado. Bueno, entonces compañeras, si me han escuchado bien, me entendieron, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Muchas gracias. Por acá hay una pregunta que me hace Lina. Lina. ¿Cómo seguimos con las actividades? Lina me había dicho que estaba haciendo unas actividades de promoción de lectura y el de la radio, entonces ya está implementando unas actividades y eso, recuerden por favor las actividades que estén realizando, ya hay que tomar evidencias, ¿no? Una fotografía, pantallazo, si están haciendo una cadena de WhatsApp donde están compartiendo historias, una hora del cuento por ahí, pues tomen pantallazos de sus envíos. Si ya nos quitan el Listo. internet, dice Lina, acá lo que estamos hablando es que esa recarga que ustedes están recibiendo, que con eso también puedan hacerlo, ¿no? Precisamente es para Claro, eso. tenemos que enviar la evidencia en que estamos utilizando la recarga, Sí, ¿cierto? y como ya son actividades las que tienen que hacer, Listo. entonces evidencias para poderlo. Listo, compañeras, entonces quedamos ahí pendientes. Muchas gracias. Entonces en este momento ya subo el video, copio el enlace y ya les comparto el documento que trabajamos. Vale, muchas gracias. Bueno, se cuidan, feliz tarde. Igualmente. Hasta luego.